Shabbat Shalom Meculan a toda la asamblea de la Nueva Jerusalén, la congregación de los Kadushim inscritos en los Shamayim por la obra de nuestro Adón Yahshua Mashiach, por su sangre preciosa que fue derramada por todos nosotros, para ser parte de este pueblo por el cual Él dio su vida. Un solo espíritu, un solo Adón, un solo Elohim, un solo pueblo. Amén. Que nos bendiga en este ciclo de su palabra, que es bien importantísima y que debemos ponerle mucho, pero mucho asunto. La parashá Miketz, que es la parashá 10, mira, número 10. Amén. Miketz, que significa al final. Todos queremos saber el final de las cosas. Amén. 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 Todos buscamos revelación. Todos queremos saber qué pasará. Entonces, esta parashá tiene mucho que enseñarnos sobre el final. Todo es que, como se nos dice, que tenemos que escudriñarla, esta parashá, línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, como dijo el Naví Isaías. De acuerdo a sí mismo a los sabios, es la que nos está dando el toque a los acontecimientos finales, como deben ser, porque acordémonos que la palabra siempre se va trazando en formatos que se repiten. Entonces, por eso esta parashá es muy importante para todos aquellos que esperamos el regreso de nuestro bendito Mashiach. Yahshua es su nombre, y por eso es que debemos masticarla, debemos escudriñarla y debemos examinarla con el Ruach HaKodesh que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. Empieza en el capítulo 41, 1, y termina en el capítulo 44, versículo 17. ¿Sí? Las escrituras de apoyo o de refuerzo tenemos en la Besorá Marcos, del capítulo 13, versículo 1 hasta el 14, 31. Y es más, es importante porque en Marcos, si lees Marcos, habla acerca de las señales del fin. ¿Sí? Marcos, capítulo 13. Sí, 13:1 hasta el 14. Sí. Nosotros tenemos ahí respecto a las señales del fin. La venida del Hijo del Hombre, y luego va a transcurrir en el 14, que termina hasta la negación de Kefa, porque se va a ir desarrollando los acontecimientos previos a la Pascua, al Pesach, la unción de nuestro Adón. Pero lo importante que aquí debemos de tomarlo para poderlo, como dice, a reforzar a la parashá, al centro, es como dice las señales del fin y la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que le digo, esta parashá es bien importante. Y la otra lectura es la de Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 1. Primera de Reyes, capítulo 3, del 15
hasta el capítulo 4, versículo 1. Bien, dice la palabra de Yahweh Sebaot: al final de 2 años exactos, sucedió que Paró soñaba, y he aquí que estaba en pie junto al Nilo, y del Nilo subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que apacentaban en el juncal. El resto lo vas leyendo, y vemos que en esta parashá vemos de que hay una dualidad. Ojo, tienen que ponerle atención de que lo que se va desarrollando, existen dualidades. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay hechos, acontecimientos o actos que se repiten 2 veces, ¿sí? O palabras que se repiten 2 veces, o que tienen un valor doble. Entonces, ¿cuántos sueños son? Son 2 sueños que tiene Paró. Pero de acuerdo a la interpretación de Joseph, le dice que los 2 representan un solo sueño. Asimismo, dice como empieza 2 años, una duplicidad de años, que al final, por eso dice, al final de 2 años, exacto, dice, exactos. Vemos que también hay, asimismo, aquí hay 2 hijos de parte de Joseph, Manasés y Efraín. ¿Qué más? Los hermanos se postran en 2 veces, es decir, en 2 situaciones diferentes. Y asimismo, podemos también ver que hay una duplicidad de ciclo, es decir, la interpretación de los mismos sueños que están revelándose que hay, ¿qué cosa? Hambruna y abundancia, una duplicidad de ciclos. ¿Qué también podemos ver? Que el nombre mismo de Joseph, que significa, ahí lo quiero ver, la segunda aquí. El nombre de Joseph. ¿Sí? Entonces, porque Él me ha añadido. ¿Sí? Porque Él me ha añadido. Es decir, si Él ha añadido algo que tú ya tienes, o sea, como una doble porción. Entonces, por eso podemos tomar que el nombre de Joseph también. ¿Por qué? Porque Joseph está siendo la revelación para el tiempo del fin. ¿Representa a quién? Al Mashiach ben David. Porque la venida de él fue como el Mashiach de Joseph, ¿sí? Pero su regreso será bajo la óptica o la perspectiva o la interpretación o la revelación como el hijo de David. Entonces, vemos esa duplicidad que tiene importancia para nuestro estudio. Por eso vemos de que lo que ocurre con respecto a Joseph, dice que él interpreta el sueño de Paró, pero esto se da, ¿por qué? Porque el Paró, nadie ni de sus magos habían podido interpretar su sueño, o lo que ellos le dijeron no llenó, como dice la expectativa de Paró, ¿no? Entonces dice que entonces, el versículo 9 del capítulo 41, que el principal de los coperos habló a Paró diciendo: hoy me acuerdo de mis pecados. Hoy me acuerdo de mis pecados. ¿Sí? Es decir, ¿de qué? De lo que él se había olvidado. A veces nosotros también, por eso es bueno que en la medida del transcurso de lo que vamos viviendo, tenemos que también, cosas que no hicimos, que prometimos y no cumplimos, y en el momento de que, bueno, hoy me acordé, entonces tengo que cumplir, tengo que hacer la corrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está diciendo el copero: hoy me acuerdo de mis pecados. ¿Cuáles fueron los pecados que él dice que se está acordando?
de que él, mientras estuvo en prisión, mientras recibió el favor, se olvidó de quien hizo el favor. ¿Sí? La Torá no lo dice, porque a ver, quién sabe, pero él se olvidó. Y entonces tiene que ver, sí, puede decirse que en la soberanía del Todopoderoso no era el momento como para que él vaya y se acuerde, ¿no? Porque es después de 2 años, o sea, hace 2 años no era el momento para que, como dice Joseph, saliera a la palestra, sino que tenía que haber transcurrido 2 años. ¿Por qué? Porque acordémonos que Joseph tenía que pagar 1 año por cada hermano, por cada tribu, 12 patriarcas de las tribus, entonces tenía que pagar 12 años de cárcel. Es lo profético. Y acordémonos que también él, cuando está dando la revelación en el favor que él está haciendo, él no se había olvidado todavía. Es decir, tenía el rencor en su corazón. ¿Sí? Eso dice en el 40:15, que vimos el Shabbat pasado. Se acuerda todavía de sus hermanos, del mal que le habían hecho. ¿Qué nos enseña? Que nosotros no somos llamados a ser rencorosos, a estarnos acordándonos o a tener presente, a pesar de que, bueno, estoy haciendo un favor, pero en medio del favor entonces también me estoy acordando de lo que me hicieron. ¿Por qué? Porque no trae a la conversación. Si estás conversando algo positivo, si estás conversando acerca de bendiciones, ¿por qué tengo que traer algo que no va o no encaja por lo que se está en ese momento hablando? Acordémonos de que las palabras tienen poder. Y entonces si yo me acuerdo, es que me acuerdo que la hermana Esperanza me prometió un marcador, entonces ¿eso me trae bien a mi vida? No me va a traer bien a mi vida. Pero yo sí me acuerdo que aquí al saque en el Villajo, una vez le prometí un marcador, entonces aquí está su marcador. Eran dos, pero no se preocupe. Lo hablaba. Son cosas insignificantes, mis queridos amigos, pero que traen mucha bendición. ¿Por qué? Porque acordémonos de que el pecado es una transgresión a la instrucción. Entonces eso no me deja avanzar, no me deja crecer. Pero a veces sí, es verdad, a veces es necesario. ¿Por qué? Pues como dice, no puedes pasar de año porque todavía no estás preparado. Necesariamente tienes que repetir ese curso porque no estabas preparado para el siguiente escalón de lo que vas a ejercer. En este caso nosotros vivimos en o nos esforzamos en el crecimiento de lo que hemos oído, de lo que hemos creído y de lo que esperamos. Por eso nos esforzamos en la fe, en la emuná, porque es un camino de ¿qué? De avanzar. Acordémonos de que esto es como el desierto, como el pueblo, y que tiene que, para llegar a tierra prometida, tiene que pasar por diferentes etapas, diferentes procesos, diferentes circunstancias, pero que sirven ¿para qué? Para ir madurándonos, porque no es que ya estamos maduros, como dicen, es que ya la siega ya está lista, ya están esperándolo, ya esperan el rapto porque ya está aquí, pues. Ya está, será llena de levadura, será que está. Pero de acuerdo a la palabra, a la luz de la instrucción, no está todavía. Y Él, en su misericordia, Él no va a apresurar, porque Él quiere que todos sean salvos, ¿sí? Y vengan al conocimiento. Son dos cosas. No es que sean salvos
Y el conocimiento, algún día. No, es que el conocimiento que cuando estemos en el milenio, entonces todos seremos enseñados. Sí, pero eso no da pie de que no, es que entonces yo no me esfuerzo. No, hay que esforzarse, porque acuérdate que habrán recompensas, ¿o no? ¿Qué tipo de recompensa? No lo sé, pero mejor sería así, que no lo sepa. ¿Por qué? Porque entonces el ego del hombre se subiría. No, es que yo soy más, yo quiero saber más, yo quiero hacer más. Y él, como es perfecto, y él lo hace todo perfecto, entonces él no, eso no nos pone delante. Lo único que nos pone es esfuérzate y se va bien. Y haz la obra. Como vimos en el Juan 15, ¿no? Hablaba de fruto. ¿Cuántas veces habla de fruto esa porción? ¿Se dieron cuenta? ¿Contaron cuántas veces? ¿Por qué? Porque cuando la palabra te repite y te da, como dijo la cantaleta, es porque quiere, oye, párame bola. ¿No? Es por algo. Como 7 veces. Fruto. Que seamos fructíferos. Ese es el reino. El reino es de fructíferos, que se multiplican. No, el reino no es que no se multiplique, porque acuérdate que nos puede pasar como la vid, que no daba fruto a su tiempo, y entonces por eso es necesario, ¿qué cosa? Que demos fruto. Pero el que da fruto es ¿por qué? Ahí mismo decía, porque son discípulos, y después de dar tanto fruto, ya no puedes ser discípulo, sino que pasas a una jerarquía de ser amigo del Salvador. Pero para llegar a ser amigo hay que ser discípulo, pero para ser discípulo hay que tener mucho fruto. Y entonces, condicionante, y entonces todo lo que pidas en mi nombre, pues será él. ¿Por qué? Porque en Mateo 7:7, acuérdate que dice, ¿qué cosa? El que pide, Se le dará. al que pide se le dará, al que busca, se pierde, encuentra, y al que llama, se le abre. Porque Él es tan generoso en su misericordia, que Él no niega, Él no es como el hombre. Entonces, así es el asunto. Esto nos enseña de que para vernos cómo estamos preparados para el final, si estamos avisados, no sea que estemos como la parábola, acuérdate, dualidad, 10 vírgenes, una dualidad, o sea, de 5 y 5, también una dualidad hay ahí. Entonces, ¿en cuál estoy? Si sé el final, entonces tengo que estar preparado como las prudentes, no como las que se duermen. Porque si me duermo, me quedo. Me pierdo el agua. Me quedo. Pero me duermo es ¿por qué? Porque simplemente no estoy preparado, nada más. Ese es el motivo. Me dormí porque no estoy preparado. Porque si estoy preparado, aunque me duerma, estaré despierto. ¿Sí? Como dice, duermo con un ojo, con el otro estoy abierto. Aunque me duerma, pero porque estoy preparado. Porque mi espíritu, el espíritu no duerme. El espíritu no se va de ruca, como dice Rosita. No. El espíritu está vigilante. Pero para eso necesita que yo, mi cuerpo, también esté atento a los acontecimientos. Y aquí hay algo que ciertamente, como les dije, es más, hasta 2 veces llora, yo sé. Hay una dualidad también. Y asimismo, vemos de que el asunto de que los hermanos aparecen en el capítulo 42 y ellos reconocen lo que les estaba aconteciendo, porque lo que ellos habían emprendido, o la delegación que le dio Jacob
respecto a los alimentos, no fueron tan bien recibidos, ¿no? Pero porque Joseph sí los reconoció, mas ellos no lo reconocieron. Y, como dice, los pone a prueba. Entonces ellos reconocen, como tú ves en el versículo 21 del capítulo 42, que todo lo que les había ocurrido, lo que les había venido de esa angustia, era ¿por qué? Porque reconocen o se acuerdan acerca de un hermano que habían visto la angustia de ese hermano, la angustia de su alma cuando les rogaba y no lo escuchaba. Entonces, así mismo, a veces escuchamos la angustia de uno que está al lado de nosotros y nos hacemos los locos, pudiendo hacer algo, y después, ¿qué pasa? Después viene que esa angustia se nos imputa a nosotros, medida por medida. Por eso es que tenemos que siempre estar atentos a nuestras acciones, a nuestros actos. ¿Por qué? Porque, como decimos, siempre hay una retribución. Así sea, como decimos, indirectamente o directamente, pero hay una retribución. Y tenemos que reconocerlo. Como dice el copero, ahora me he acordado de mis pecados. Si alguien tiene una deuda y se acuerda, procure endosar. No es que ya en Yom Kippur yo ya cancelé mis votos. Los cancelé delante de él, pero delante de mi prójimo. Ya que Elohim te pague. Tampoco va así. Porque después viene la angustia. Ejemplos son las escrituras. Como te digo, por mínimo que sea, por una aguja. Elenita, préstame una aguja y no se la devolví. Es una aguja, pues. Si Elenita tiene 100 agujas. Pero le dije, préstame. No le dije, regáleme la aguja, Elenita. Le dije, préstame. No, es que préstame o regálame es lo mismo. No es lo mismo. Yo es que pienso que es lo mismo. Pero no es así. Entonces, hay que acordarse, ¿por qué? Porque si no, esto no nos deja avanzar tampoco. Es lo que nos da la Torá. Entonces vemos que esta dualidad nos lleva a ver, vamos, Marcos capítulo 13, porque queremos ver algo importante. Marcos capítulo 13. De las señales antes del fin, y ustedes lo saben, ¿sí? Que vendrán engañadores, oiremos rumores, pero que no nos debemos alarmar. ¿Por qué? Porque esto es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Y nosotros lo que queremos es ¿qué cosa? Es saber el fin. El preliminar dice que no nos preocupemos del preliminar. ¿Por qué? Porque ese no es el fin. Y entonces como todo está revelado en las Escrituras, tan bueno es Él que Él nos pone el principio y el fin. El asunto es uno mismo, que quiero saber o no quiero saber, o solamente tengo comezón de oír. Y por eso dice, van a ser engañados. Ahorita en el mundo hay mucho engaño. A lo menos esos que son youtubers aquí, cuidado. Protegen siempre, por eso el billete falso tú lo detectas ¿cómo? Conociendo al falso. Conociendo al verdadero. ¿Yo para qué voy a pasar tiempo en conocer un falso? Yo lo que tengo que pasar es el tiempo conociendo el verdadero. Y apenas solamente con verlo ya sé que es falso. En el color ya ese es falso. Llévatelo nomás, ¿no? Cuando estás enteramente preparado, como le dijo a Timoteo, que estés enteramente preparado como un obrero,
Entonces ese es el llamado a nuestro, que siempre estemos enteramente preparados, de manera de que, dice, escucharás, dice, oirás, pero mira, pero por eso tengo que escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del pastor. No, así es. Entonces no sabíamos qué para allá tocaba. ¿Sí ven? Tenemos que estar atentos, nuestros oídos. Entonces vemos de qué, de que engañarán a muchos en mi nombre, y que seréis aborrecidos a causa de mi nombre. ¿Qué más dice? Y por lo tanto, sí, cuando veas la abominación y toda la le felicito a Saquén, que puso respecto a los asuntos de Macabeos, ¿no? Y el sacrificio, el tamín. ¿Cuántos vieron eso? ¿Cuántos leyeron? Muchos, eran muchos, ¿no? Pero bueno, hay que esforzarse. ¿Por qué? Porque nos sirve ¿para qué? Para estar apercibidos, para ir encajando lo que, de acuerdo a la palabra, los acontecimientos que están involucrados dentro de la palabra. Los acontecimientos que están, no es que Nostradamus dijo que en el 2023 va a caer un meteorito, a mí no me importa. ¿Acaso yo sigo a Nostradamus? Que Bill Gates dijo que a mí que me importa que Bill Gates diga que este año va a venir la pandemia con doble acción. ¿Y qué me interesa? Si a mí lo que me interesa es esta. Bill Gates a mí no me da la vida. Bill Gates tampoco me puede quitar a mí la vida. El que me da la vida y me quita la vida es Yahweh Sebaot. Aleluya. Entonces a él es el que tengo que caminarle en temor y temblor de esa salvación que él me ha dado. El resto para don Ernesto, que está sin pacto, porque no hay pan para el impío, dice Isaías. Ellos viven atemorizados, pero nosotros estamos bajo la cobertura de un pacto. Sí, aunque seamos infieles, Él permanece fiel, pero por su misericordia Él no nos va a sacar de ese pacto, sino que nos va a enviar o nos redarguye por su espíritu de pecado, de juicio y de justicia. ¿Para qué? Para que me pueda arrepentir, para que tenga la capacidad de volverme o la capacidad de ubicarme, como dice, ubicarme. Me estoy desubicando, no me estoy dando cuenta, pero el espíritu me va a redarguir y me ubica nuevamente. Esa es la verdadera, como dice, la gesed de Él, la bondad de Él, que me hace ubicarme nuevamente. Me puedo resbalar, pero no me voy a caer. Todos estamos no estamos exentos a no dar pie, dijo, pero no vamos a caer. Podemos ser destruidos, pero no derrotados. Así es. Y entonces vemos de que dentro de todo esto, ¿qué es lo que coteja Marcos capítulo 13 con Bereshit capítulo 41? ¿Qué común hay? Dice Marcos 13:8, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en todas las partes. ¿Y qué más? Y habrá hambre. La parashá está centrada en ¿qué? En un tiempo que va a haber hambre, gran hambre. Y por cierto, cuando leímos a veces Corintios, 1 Corintios 8, respecto a los sacrificados a los ídolos, entonces es que como que Pablo se contradice, ¿no? El 8 y el 11, capítulos 8 y 11, porque habla respecto a ¿qué? A los sacrificados a los ídolos, y donde él dice ¿qué cosa? Que todo me es lícito, pero que si vas a la tercena, come de todo lo que esté ahí guindado. Entonces antes el rey decía, no, pero ni lo toques. A ver, y explíqueme cómo Pablo manda a comer a todos. Dice, todo lo que hay en la carnicería, cómetelo. O sea, pero eso no está
destinados para consumo para los ídolos. En esa diferencia. Pero en el 8 dice que sí, pues. Lo que es sacrificado a los ídolos. Si tú no lo sabes, cómelo. O dice, y si por conciencia del débil, Me lo como. Ya para los no, que sí puede comer todo. entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es así. Dice Hechos en el capítulo 4. Esto es importante porque a veces los de afuera te quieren hacer caer. Dice, mire, hermana Magdalena, ¿cómo me va a decir que? Y acá dice Corintios, explíqueme. Hechos 11:28. Dice, en ese tiempo había un profeta, Agabos, no sé si ustedes lo han de conocer. Este Agabos cada vez que aparece solo trae noticias buenas para los creyentes. Solamente eran noticias malas. Era un profeta de esos malagüeros, que sin duda le ha de haber cerrado las puertas en otro lado porque solo aparece 2 veces. ¿No? Y él aparece en el 17 respecto a Shaul, sí. ¿no? Y entonces aquí dice que él estaba prediciéndoles que iba a haber una hambruna en el tiempo de Claudio. Entonces ahí viene el asunto. Historiadores, maestros, en el tiempo de Claudio, ¿cuántas hambres hubieron? Wikipedia, 4 veces. ¿En qué año? Entonces hubo hambruna en Roma, en Grecia, en Judea, 2 veces en Roma. Y entonces dice, Claudio reinó del 41 al 54. Corintios, ¿cuándo fue escrito? Es importante las fechas, saber en qué fecha fueron escritas las cartas, saber a quiénes fueron dirigidas las cartas, qué auditorio, por qué, para qué, cuál era el tema, por qué el asunto. Por eso es que Kefa dice que él escribía que no se le entendía. No es que no se le entendía, el asunto es que tenemos que estar parados en el tiempo, en la geografía de lo que él está nombrando, para poder entender al escritor de la carta. Porque sí es importante, porque si no, claro, ahí voy a caer en el grupo de que no le entiendo, yo tampoco le entiendo. No, él no podía por medio del Espíritu, como dice, si ya está todo revelado, ¿por qué tiene que haber algo oculto, algo encriptado? Encriptado está cuando el conocimiento no me ha llenado, pero en el momento que me vaya entrando más luz y saliendo más oscuridad, entonces voy teniendo Más conocimiento. le voy entendiendo a Pablo, o sea, lo voy entendiendo el Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque vuelta, es importante el tiempo del fin, vuelta te digo. El tiempo del fin tiene que haber una gran hambruna. Esa es, como dice, acuérdense que siempre hay una pista para un acontecimiento. O sea, como te digo, ¿cómo que decimos? Sí, una pista, ¿no? Esto va a pasar, ¿no? Pero te doy la pista. Una clave. Una clave. Te doy la clave. ¿Para qué? Porque Elohim ama a su pueblo y Él no quiere que perezca. Y por su inmensa misericordia, entonces Él quiere. Y de tal manera que Él lo quiere, es que nos da las pistas. ¿Para qué? Para que esté apercibido. De pronto, me estuve tanto tiempo infiel, pero en el último momento me hice fiel a todo. ¿Sí ves? Porque dice, oye, y salió el dueño de la viña a contratar a la sexta, a la novena, a la undécima, a la duodécima, pero a todos le dio lo mismo, el mismo salario. Quiere decir que hasta el último su amor está ahí para darle el amor que le dio el primero, porque se maneja en la equidad. Y ese ejemplo para nosotros, los que somos sus hijos, manejarnos también en la equidad del amor, en la equidad de la familiaridad. Oye, Roberto, yo te voy a regalar un chicle.
A Jeremías también le doy el chicle. ¿Por qué no decir no, no? Y por último, no, pues ya también lo veo, bueno, lo parto, pero le doy. No, es que no le doy. Estoy hablando de un chicle, de que se ve. Y de lo que no leo. ¿Cómo está mi corazón con respecto a cada uno de ustedes? ¿Cómo están los corazones de ustedes con respecto a mí? Me estoy entregando todo a ustedes. Ustedes se están entregando todo a mí. Como yo los amo, ustedes también me responden en ese amor. O sea, tiene que ser una reciprocidad equitativa. Ah, no, acá mi saqué lo amo más. Entonces a Gabrielito, como es más chiquito, un amor más chiquito. No, no tiene nada que ver. Igual son los dos. ¿Por qué? Porque los dos, aunque el uno es pequeño y el otro es mayor, los dos fueron hechos a imagen y semejanza de mi Padre Celestial. Y si yo hago esa separación, entonces yo no soy hijo de él. Porque el que viene a separar es a Satán. Y yo le estoy dando chance o me le estoy aliando en lo que él quiere. ¿Tú crees que a Satán quiere que la congregación esté unida? No. No. Es que me quedó viendo y yo no sé si a las finales me está debiendo. Ya me voy trompudo. Ganó Satanás. Así quería. No quería que salga contento de aquí, sino que salga trompudo. Oye, hermano, que está tocando el shofar. No, es que estoy bravo. Tenemos que trabajar en eso. José tenía ese problema con los hermanos, pero él lo superó. Por eso es que sí, estaba destinado a eso. Por eso es que después pudo favorecerlos. Es la vida de José que también tenemos que ver. La aflicción, lo que lo encerró, como dice el hebreo, ¿no? Porque él en el sufrimiento aprendió lo que era la obediencia. Está hablando respecto al Hijo, a Yahshua. Él. ¿Y por qué yo no? Si yo soy su discípulo, yo también tengo que pasar el mismo proceso. ¿Acaso yo no voy a pasar el proceso que el maestro? Como él es el maestro, es el discípulo. En todo. Esto no quise, no, es que mi maestro, ya, pues si es el maestro es el que sufra. Y yo soy el discípulo, yo tengo que sacarle la vuelta. No. También me toca. Pero él me dejó escrito cómo superar el momento cuando me toca. ¿Cómo lo voy a superar? El sueño que está revelándose a Paró, mira, qué interesante. Cuando viene un sueño, es que la hermana Yanet soñó. ¿Qué soñó? Soñó que yo tenía un carro. Qué bueno, hermana Yanet. Oiga, pero ¿no será que comió muchos frijoles a la final? ¿Él hizo soñar eso? No, ¿usted cómo va a dudar? Pues no está bien, yo no dudo. Pero pido qué cosa, necesito la confirmación. Paró tiene dos sueños. Paró no tuvo un sueño, tuvo dos sueños. Es decir, que se le estaba confirmando lo que tenía que venir. Ojo, y mira lo que dice. Vamos regresando nuevamente. Mira, él dice el 41-25, porque creo que de este capítulo no salimos y el resto, este es el más importante. 41-25. Entonces José dijo a Paró: los sueños de Paró son uno solo. Elohim ha anunciado a Paró lo que está por hacer. Una vez. 28. Es el asunto que antes indiqué a Paró. Elohim ha mostrado a Paró lo que va a hacer. 2 veces. 32. En cuanto a la repetición del sueño a Paró 2 veces, ¿es por qué? Porque el asunto está determinado por Elohim. Y Elohim se apresura a ejecutarlo. ¿Sí? Lo que él va a hacer, y si él lo apresura, me lo tiene que 3 veces. No una vez. Si alguien tiene un sueño, y si es de Elohim, por lo menos 2 veces. Hermano, soñé que tenía un carro. Está bien, escucha. Oye, hermano, volví a soñar.
Ya le pongo asunto, ¿no? El corazón se me pone a tener un carro. Y viene nuevamente. Y quiere decir que eso está más rápido. El cumplimiento del sueño es más rápido. Pero si no, pues va a venir y la hermana Esperanza dice, no, es que soñé. No, fui. No soñé más. Ahora, hermano, tómese un poquito de bicarbonato con esas comidas para que no tenga esos frenos. Un consejo sano. ¿Sí? Entonces, porque de acuerdo a la palabra, mira, son 3 veces. 3 veces. Y un asunto dice que está determinado. ¿Qué estaba determinado? Que iba a haber una hambruna. ¡Hambruna! O sea, venía ¿qué tiempo? 7 años. Y si estamos hablando de una tribulación de 7 años, quiere decir que esto tiene que ser precedido por una gran hambruna. Marcos capítulo 3 está diciendo, oiré de guerra. Y después, ¿qué dice? Y también dice hambrunas. ¿Hay hambruna? El día que yo vea, oye, ya no hay arroz, ni en Daule hay arroz. Ya empezó. En ese tiempo comían ¿qué cosa? Era el cereal, pan. En este tiempo es el arroz. Todo el mundo come arroz. Y el que no come, porque no quiere, no puede, porque ya no. Porque ya se malgastó el tiempo de comer arroz. Pero es así. Entonces, ya no hay arroz. Se secaron. Ponerle asunto. Y el año que viene ha de ser, no, ya veo que el año que viene es más peor, como dicen, se pone. Entonces, prepárate que ya ahora sí, es el final. Y entonces tiene que ser entronizado. Acuérdate que aquí en este tiempo es entronizado ¿quién? Joseph. ¿Sí? ¿Sí o no? Interpreta, da las respuestas satisfactorias y dice que él es entronizado. Pero como segundo, dice, no encima de Paró. Pero él tenía ¿qué cosa? Él tenía permiso, dice el versículo 44. Y Paró dijo a Joseph, yo soy el Paró, pero sin tu permiso nadie levantará mano ni pie en toda la tierra. Sin tu permiso, delegación de autoridad, ¿no? Y le cambia el nombre que ha hecho el mundo actual, cambiarle el nombre a nuestro Salvador. ¿Sí o no? Amén. Sanatanea. ¿Sí? Y le da una mujer, le da una esposa. Y entonces Joseph salió a recorrer toda la tierra. Y cuando empieza el ministerio, 30 años, Lucas 3:23. ¿Sí o no? Y Joseph empieza ¿qué cosa? Empieza ese reino, ese reinado, o ese empoderamiento que le da Paró a los 30 años. Ambigüedades, puedes decirte, similitudes, coincidencias, pero que tienen, como dice, una revelación mesiánica. 2 años, acuérdate que dice Oseas, capítulo 5, Oseas, vamos terminando. 5:15 hasta el 6:3. Me volveré de ellos a mi lugar hasta que reconozcan sus pecados. Oye, reconozcan, dijo el copero, ¿no? Y busquen mi rostro. Sus hermanos reconocieron lo que habían hecho. Y me busquen en su angustia. Estaban en angustia, con empeño. Estaban empeñados porque estaban muriendo de hambre. Venid, dice el capítulo 6, volvamos a Adonai, porque Él desgarró, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará la herida.
2, versículo 2 del capítulo 6 de Oseas, nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Conozcámoslo pues y sigamos adelante para conocer a Adonai. Conozcámoslo pues y sigamos adelante para conocer a Adonai. Dice 6.3, Oseas 6.3. ¿Sí o no? Entonces estamos viendo de que condicionantes para el regreso de Yahshua, el reconocimiento de la culpa y el arrepentimiento de parte de Israel por haber negado a Yahshua como el Mashiach. Tener, ¿qué cosa? Que buscar fervientemente el tiempo de angustia, la angustia de Jacob, Jeremías 37. Tienen que pasar 2 días, 2000 años, lo sabemos, ¿no? Y el pueblo judío tendrá que tener ciertamente el dominio y vivir en la ciudad de Jerusalén. Y tienen que venir tiempos de restauración. Acuérdate que dice Hechos 3, del 12 y el 19 y el 21, qué cosa que es necesario que él sea retenido en los Shamayim, ¿hasta qué? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de acuerdo a lo que hablaron los santos profetas. Dice Kefa, acuérdense, en Hechos capítulo 3. Entonces, la mayoría de la población de judíos en Jerusalén, acuérdense que también hay una sentencia que dijo Yahshua, y no me verán cuando ellos proclamen ¿qué? Baruch Abba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre de Adonai. Entonces, son los condicionantes para que se dé este cumplimiento. Volviendo, me estaba olvidando el asunto de la carne. Entonces hubieron 4 hambrunas, ¿sí? En Roma hubieron 2 veces. Sí, los hechos. 2 veces, de acuerdo a la historia, en Roma en el primer y segundo año del reinado de Claudio César, ¿sí? Que reinó entre el 41 y el 54. En Grecia en el 9º año, en Roma nuevamente en el último año, él reinó 13 años. Es decir, en el año 51 hubo una hambruna. Y asimismo en Judea entre el 5º, 6º y 7º año, casi 3 años hubieron hambruna. Por eso es que aquí Agabo es lo que está diciendo, está moviéndose en ese tiempo, entre el 5º, 6º y 7º año, que les está avisando. En el 18.2 tú ves que aparece que los judíos tienen que salir. ¿Por qué? Por el edicto de Claudio, tenían que abandonar, o sea, los que estaban los judíos en Roma. Ahora, ¿por qué entonces el Corintio fue escrito en el año 50? Ojo, fue escrito en el año 50. O digamos así, estuvo en el año 50, pero nosotros sabemos que está por el año 55, 56, pero él no estuvo en ese año, sino en el 50. ¿Sí? Una cosa es que yo esté y después se escriba, ¿sí me entiendo? ¿Sí? Porque va a decir, no, pero si Claudio, su reinado fue hasta el 51, le dije, 54. La carta fue escrita entre 55 y 56, no cuadra, profesor. Lo que pasa es que en el 50 estuvo en Corinto. En el 50, cuando se está desarrollando el asunto de estas hambrunas. Y por eso es que acuérdate que la vida está encima del mandamiento. Entonces, no es, todo me es lícito, pero debido a qué cosa, a la vida, anda come lo que hay en la tercera, porque hay una hambruna. Te necesito vivo. Acuérdate que él dice, ¿no? Porque el que coma o no coma, no me va a acercar más a la no. Me dice Corintios. Pero vuelta te digo, eso no quise, no, es que como que sí, pero ahorita no tienes hambruna, pues. Claro. Respeta las leyes, cumple las leyes.
esto aquí porque estaban en una hambruna. Vuelta te digo, me explico, ¿no? Cuando la vida está encima del mandamiento, me permite. Porque como dice, sí, entra y sale y se va a la letrina. O sea que en una hambruna podemos nosotros comer cerdo. Podríamos. Por eso es que dice, ojo, por eso es que dice en Marcos, ¿no? Ay de las que estén encinta y de las que estén amamantando. ¿Por qué? Porque hay hambruna. ¿Cómo van a gestar en ese momento de hambruna? Entonces, los formatos es ¿qué cosa? ¿Qué va a ocurrir? Acuérdense que en los sitios babilónicos, ¿qué hicieron? Se comieron a los hijos, dice Jeremías. Sí. Entonces eso es claro. que puede ocurrir, se puede repetir, debido a que está diciendo que va a haber hambruna. Y dice la desolación. Y por eso le dice, ay de las mujeres. Porque lógicamente, ¿qué le van a dar de lactar? Y las que están encintas, ¿qué va? Entonces no, háblele que aquí está un lechoncito para comerme los asaditos. Un corderito. Un corderito. Eso va a ocurrir, el hambre. El hambre. Vuelta te digo, lo que ocurrió en el imperio, en el tiempo de 4 veces hambruna. Y por eso es que le está advirtiendo. Y entonces dice, los discípulos entonces, cada uno de ellos prosperaba y determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Porque era, mira, en Judea, porque en Judea era la hambruna. Porque ellos estaban, afuera dice que estaban en Antioquia, estaban en el Asia. ¿Sí ves? Sí. Pero ya estaban avisados. Así mismo estamos avisados. Estamos avisados. Por eso es importante esta parashá. Dice Primera de Reyes, para terminar, capítulo 3, acerca de la sabiduría de Salomón. Acuérdate que dice que Salomón tiene un sueño y Adonai le dice, pídeme lo que tú quieras, que yo te dé. Juan capítulo 15, versículo 7, leímos, ¿no? Y todo lo que pidas, yo lo daré. Pero, ¿cuál es la condición? Ahí dice que tenemos que amar. Sí, pero ¿cuál es amar? Hasta tu papá ama. Todo el mundo ama. Pero, dice, delante de ti, el que está delante de ti, que es importante. Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia, en el sentido de Jesús, no de Raje, a tu siervo David, mi padre, ojo, mi padre. Vimos el Shabbat anterior, ¿no? Acerca de él. Esta es la historia de Jacob, Joseph. Mi padre, ¿por qué? Porque él anduvo delante de ti. ¿Cómo anduvo delante de ti? 1, con fidelidad. 2, con justicia. Y 3, con rectitud. ¿De qué? De corazón. Lo que dice o que leímos, acuérdate también en Efesios capítulo 5, a los frutos de qué? De la luz, que eran bondad, justicia y verdad. Lo mismo, lo que está diciendo aquí. Camina delante del Eterno ¿con qué? Con fidelidad, es decir, con emuná. Con emuná, lo primero. ¿Por qué? Porque nadie verá a Elohim sin santidad. Pero la santidad viene ¿por qué? Por la emuná. Sí. ¿No es así? Entonces, la emuná, la fidelidad, la emet, o sea, la integridad, la certeza, la estabilidad. ¿Con qué? Con justicia, es decir, con seraká. La justicia que te digo, chicle para Jeremías, chicle para mi Saquén. Con esa justicia. Y no solamente de hechos, sino también de pensamiento. Porque los hechos los puedo ver, pero los pensamientos. Nada de rencor. Todos somos hermanos. Entonces dice, ¿qué más? Con rectitud. ¿Qué es rectitud? ¿Te acuerdas? Amós, ¿qué ves? Veo una plomada. Así lo voy a medir con plomada porque ya estoy cansado, dice el Eterno. Entonces llegará un tiempo que ve como una plomada. ¿Tú sabes lo que es una plomada?
La plomada sirve para que la pared, lo que se construye, de acuerdo a lo que se instruye, es decir, ¿qué estás construyendo en tu fe? ¿Qué estás construyendo en tu justicia? Eso va a ser medido con plomada, con rectitud. No vaya a ser que mi justicia esté barrigona, o que mi fe esté doblada, o esté curvada. O sea, mi pared no está derechita. La rectitud viene de arriba, ¿no? Es decir, el yeshará, que viene de la raíz de yashar, que es recto, razonable, el bien y sobre todo pesas. Acuérdate de Daniel. Ha sido pesado con plomada. Y esa plomada, ¿qué van a medirme? La selaká y la emuná. Y si yo no estoy de acuerdo al plomo de arriba, vea, cortado. Entonces por eso es que David es un hombre conforme al corazón del Todopoderoso. Dice, estaba delante de ti, le dice Salomón, mi padre. Mira cómo dice, mi padre David. ¿Con qué? Como dice, con qué orgullo. Así deberíamos todos, ¿no? No hemos tenido esa oportunidad. Pero podemos honrarlos nosotros siendo lo que ellos no pudieron ser. Así es. Dice, para contigo, dice, y tú le has conservado esta gran misericordia. Tú le has guardado, Él me guarda esa bondad. Pero si yo tengo estos tres fundamentos, estos tres pilares en lo que he oído, en lo que he creído, entonces da pues a tu siervo un corazón que sepa qué, escuchar, dice el versículo 9. Da pues a tu siervo, estamos escuchando acá en Juan 15, ¿no? ¿Acerca de qué? De discípulos, ya no siervos, discípulos y amigos. Entonces dice, ¿qué cosa? Tenemos que pedirle de corazón al Espíritu un oído que nos ayude a escuchar primero, a escuchar, no apresurarnos a hablar, a escuchar. Escuchemos en el corazón. ¿Y qué más? ¿Para qué dice? Para juzgar a tu pueblo. Para juzgar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, lo que yo voy a poner en mi balanza. Puntos por lo bueno y puntos por lo que también. No quiero billete falso, quiero billete verdadero. Shabbat Shalom, Nekulá. Shabbat Shalom, Gloria.